Algoritmos de H. 1. Numerar los eslabones. Primer eslabón móvil, segundo eslabón móvil, tercero, cuarto, y el eslabón fijo se numera con el 0. 2. Numerar cada articulación. Primera articulación rotacional, segunda prismática, tercera prismática y cuarta rotacional. 3. Localizar el eje de cada articulación. Si la articulación es rotacional, el eje será su propio eje de giro. Si la articulación es prismática, el eje será por el cual se desplaza para el segundo grado de libertad y para el tercer grado de libertad. 4. Situar los ejes Z sub I sobre los ejes de articulación. 5. Situar el origen del sistema en cualquier punto del eje Z sub 0. 6. Situar el sistema SI. Inicialmente solo el eje Z sub I. Para situar el origen del sistema SI, consideraremos la dirección de los Z sub I. En este caso, ambos tienen la misma dirección, son paralelos. En tal caso, se debe situar el origen libremente sobre la articulación SI más 1. Para el siguiente caso, vemos que ambos ejes Z se intersectan. Este punto será el origen del sistema SI. Finalmente, los dos Z son paralelos y consideramos el caso anterior. 7. Situar X sub I en la línea normal común a ZI-1 y Z sub I. En consecuencia, el eje Y dará al sistema forma. Para este caso, vemos que el eje X sub I está en la línea normal común a Z sub I-1 y Z sub I. Finalmente, 9. Situar el sistema S sub N en el extremo del robot, de modo que ZI-1 coincida con la dirección de ZN. De esta forma situamos los marcos de forma correcta. Continuando con el algoritmo, en esta sección abarcaremos los pasos del 10 al 13. Para tal caso, debemos tener presente en todo momento que el rojo representa al eje X, el verde al eje Y y el azul al eje Z. Encontrar los valores de alfa, A, tita, D y sigma está relacionado con estas ecuaciones o consideraciones. A, tita es un ángulo entre esos dos ejes sobre un determinado eje. De igual forma D, A, alfa y sigma tomar el valor de 0 si la articulación es rotacional o igual a 1 si es prismática. Iniciamos con el primer grado de libertad. El primer grado de libertad es el primer marco y tiene al eje Z apuntando arriba. Para esto se va a considerar dos marcos, el del primer grado de libertad y del segundo. Entonces iniciamos calculando tita. El valor de tita es igual al ángulo que existe entre el eje XI-1 y el eje XY sobre Z sub I. Entonces es el ángulo que existe entre este eje XI-1 y este otro
eje XY sobre el ángulo Z, sobre el eje Z sub I menos 1. Para esto vamos a trazarnos dos líneas y vamos a calcular el ángulo que existe entre estos dos ejes. Entonces 29, el valor es 29, el valor de θ es 29, tanto θ es 29 grados. El siguiente valor que vamos a calcular es D, que es la distancia entre el eje XY-1 y el eje XY sobre ZY-1. Por tanto, es la distancia que existe entre este eje y este eje sobre ZY-1. Esta distancia la calculamos desde aquí hasta este otro punto. Una mejor forma es calcular desde los orígenes. En este caso la distancia es 19.4. 19.4. El siguiente valor a calcular es A, que es que tiene dos opciones, una si la articulación que se está tratando es rotacional o si es prismática. Para nuestro caso, la articulación en consideración es una articulación rotacional, por tanto se encuentra la intersección entre el eje XY-1 o ZY-1 y el eje XY. Esa intersección del eje ZY-1, que es esta, con el eje XY, que sería esta, llega exactamente en el origen del marco 2. Esa intersección con el origen del sistema Y, en este caso sería 2, entonces sería el mismo punto, por tanto no existe una distancia. La distancia A entonces es 0. Finalmente encontramos alfa, que es el ángulo que existe entre Z y menos 1 y el Z y sobre XY. El ángulo entonces que existe entre este eje XY-1 y el eje XY o ZY, ambos zetas, vemos que ambos son paralelos y no hay ningún ángulo. Por tanto, el ángulo alfa es igual a 0. El valor de sigma es 0 porque se trata de una articulación rotacional.